Continuamos con este programa, porque esto no se acaba hasta que se termina. Y miren, como les había anunciado antes de la pausa, vamos a tratar el tema no de la discriminación por orientación y preferencia sexual que la comunidad LGBT en República Dominicana pues está exigiendo que sea tratada, que sea contemplada en el Código Penal, a propósito de que el próximo 27 de febrero pues se inicia la siguiente legislatura de las cámaras legislativas en República Dominicana. Y para tratar este tema y ver exactamente qué es lo que exige la comunidad LGBT en el país, pues ya tenemos en el estudio al abogado Juan Alberto Francisco, que es asesor legal de Transa. Transa es esta organización Amigas Siempre Amigas que agrupa a las trans en República Dominicana, que son transgénero, transvesti y transexuales. Buenas tardes, Juan Alberto. Gracias a ustedes, buenas tardes. Estamos a disposición. Bueno, vamos a poner a la gente en contexto primero. Hay gente que uno le habla de la comunidad LGBTQI+, y no necesariamente sabe de qué le estamos hablando. Sí. Te paso el pandero para que le contemos entonces a la audiencia de República de la Verdad. Sí, buenas. Encantado de compartir con ustedes y poder explicar eso. Cuando hablamos de personas LGBTIQ+, o sea, estamos hablando de personas lesbianas, personas bisexuales, personas gay, personas trans, o sea, que dentro de las trans ya tú mencionaste cuáles son. Y esto simplemente, o sea, son personas que, por ejemplo, un gay que un hombre que siente atracción por otro hombre. Una lesbiana es una mujer que siente atracción por una mujer. Y una persona trans, o sea, ahí sí cambia un poco, por ejemplo, puede ser transgénero, que es aquella que transgrede el género, o sea, una persona que transgrede el género nació hombre, pero se siente mujer y todo lo que hace es como una mujer, o sea, se viste como una mujer y se siente mujer. Sin embargo, transexual es aquella que se cambia entonces ya los genitales, o sea, transgrede el género y hace la transformación también de sus genitales. Esto significa que, por ejemplo, se puede mutilar el pene o se inyecta hormonas quizá. Aún ¿no? Inyectándose la hormona todavía no necesariamente tiene que ser transgénero, transexual, perdón, sino que puede ser transgénero porque está transgrediendo el género, okay. Se está pasando de ser un hombre a una mujer. Pero mantiene sus genitales. Pero mantiene sus genitales. Es muy poca la persona realmente las personas transexuales o transgénero, perdón, que hacen el proceso de cambiarse los órganos. O sea, eso no es tan común, o sea, por muchísimas cosas. Y entonces también la persona travesti, que esta sí, un ejemplo, puede ser una persona que en ocasión se travista de mujer o viceversa, se travista de hombre. Cuando dices que se trasvista, te refieres a que se cambia la vestimenta, ¿no? Y su apariencia física. En el día puede ser vestido totalmente de hombre, heterosexual, y en la noche, para eventos, para baile o para su trabajo, entonces se traviste con peluca, maquillaje y toda la extravagancia que le caracteriza mayormente a las personas travestis. Hablábamos antes de iniciar esta entrevista, yo te veía con una revista en mano y me dijiste, bueno, que tienen las últimas estadísticas de los asesinatos y yo decía, bueno, hay que hablarle de eso a la gente, porque hay quienes en el país entienden que no hay discriminación contra esta comunidad. ¿Cuál es la actualidad? ¿Cuál es el panorama en República Dominicana de discriminación hacia las personas que tienen preferencia homosexual y bueno, todo lo que hemos descrito aquí ahora? Mira, recientemente nosotros acabamos de lanzar, o sea, fresquecito. Cuando dices nosotros, ¿a quién te refieres? O sea, cuando hablamos de nosotros es Transa a través de la red de Sin Violencia, que Transa es un punto focal en República Dominicana. Esta red lo que busca es documentar los homicidios violentos o las muertes violentas hacia esta comunidad. ¿Por qué lo hacemos? Porque lamentablemente el Estado no guarda estadística de estos casos. Los registra simplemente como muerte violenta sin identificar que sea por hombre razón o mujer simplemente. De homofobia. Exacto. Pero peor aún, cuando nosotros buscamos las estadísticas de estos casos, no encontramos tampoco sanciones, o sea, que tú puedas decir en proporción a la cantidad de crímenes. O sea, en los últimos, del 2006 para acá, que las organizaciones vienen documentando, se registran alrededor de 100 casos, o sea, que hayan documentado las organizaciones, pueden ser más. Sin embargo, solamente hay 10 condenas. Pero vamos a ver, Juan Alberto, porque la gente diría, tú me vas a decir ahora las estadísticas que tenemos, las más recientes que hay de los crímenes de odio, de asesinatos. La gente pudiera decir, pero bueno, si matan a un hombre o a una mujer que tiene preferencia homosexual o que se transviste o es transgénero, tiene condena porque hubo un asesinato, indistintamente de cuál sea la razón.
¿Qué es lo importante, según ustedes, pues de que se castigue considerando que el crimen fue por razones de su orientación sexual o de su preferencia? Mira, nosotros ni siquiera estamos exigiendo que se condene por su orientación sexual o su preferencia. Es simplemente que se condene por un homicidio, en principio. Porque vamos a entrar entonces en una discusión de que si la ley permite, que si no permite. Es que, señores, los prejuicios asociados a esta población hacen que lamentablemente, desde que llega a la escena del crimen, el policía, que es la primera persona que llega, levanta muchas veces o contamina la escena del crimen, porque, no, mataron un homosexual, mataron en el peor lenguaje, o sea, una persona homosexual, dejémoslo ahí. Sin embargo, ¿qué ocurre? Hay una realidad. Cuando matan a una persona en un sector, la familia acude a la fiscalía, la familia le da seguimiento, pero en la mayoría de estos casos vienen enfrentando una discriminación desde el hogar. Muchos salen a muy temprana edad de su casa. No hay un seguimiento familiar. No hay quien vele realmente porque se haga justicia y el Estado tampoco la persigue. No, y tú estás hablando ahí del proceso meramente técnico, pero yo pienso, porque sé que probablemente muchos de estos asesinatos no se produjeran si la persona no tuviera tal o cual orientación sexual. Sí. Yo puedo tener una diferencia contigo por la razón que sea, una relación amorosa que terminó mal, pero probablemente hay más ira y más odio por la orientación o la preferencia sexual. Exactamente, es como tú dices, o sea, aquí si nosotros analizamos cada uno de los crímenes que pasan, hay un patrón muy repetitivo y es la hazaña con la que ocurre en estos casos. O sea, nosotros tenemos todavía personas que ocurrieron hechos que aparecieron descuartizadas. Hay casos famosos, sí, de hecho. Casos de personas que fueron públicas descuartizadas también, o sea, y no solamente públicas. O sea, el este se convirtió en los últimos años. La región este. Sí, la región este duró 3 años, o sea, siendo horrible, o sea, para las personas trans. Y nosotros tenemos casos de personas que en el 2017 fueron descuartizadas totalmente y todavía faltan incluso parte de su cuerpo que no aparecieron. Y no hay nadie preso por un hecho así. Y no obstante eso, luego no pasa un año cuando matan a otra chica trans y a la semana matan otra porque tuvo un acercamiento y pudo ver quién mató la anterior. Wow. Y tampoco pasa nada. O sea, esos son casos que del 2017 ninguno tienen una condena, no hay nada. Entonces, ¿qué va a pasar? 5 años después. Exactamente. ¿Qué pasa? En la mayoría de casos, cuando nosotros analizamos, tiene algo en común y es que si vamos a buscar justicia, la mayoría han perimido porque se dejan a la suerte. Wow. ¿Qué hace el Estado Dominicano? En el 2018, luego de haber gastado mucho dinero en un plan de derechos humanos, se logra que se establezca y se ponga en funcionamiento el plan de derechos humanos y establecía que para el 2019 todos los crímenes de odio iban a estar documentados por la Procuraduría. Sin embargo, ¿qué ocurrió? ¿Quiénes establecieron eso? Eso lo hizo el Estado Dominicano, o sea, quien coordinaba el plan era Cancillería y fue un plan que el Estado vendió mucho ante organismos internacionales como que nosotros éramos un referente en un país que se comprometió a muchísimo, con 10 ejes estratégicos, vaya, incluyendo la discriminación, la familia y muchísimas cosas. Sin embargo, hoy en día no sabemos ni siquiera qué se está cumpliendo de ese plan. No hay estadística de cumplimiento, no se sabe nada. Y ya el plan vence en este año. Cancillería, al canciller Roberto Álvarez, porque si fue algo que se encabezó desde la Cancillería, ¿no? La continuidad de Estado manda a que la actual administración no pues revise las cosas que estaban pendientes desde ese momento. Exactamente, y sobre todo un plan que incluía 2018-2022. Sabemos qué va a hacer el Estado este año. Va a hacer alguna de esas iniciativas a última hora, porque en el 2023, en enero, le corresponde evaluación. ¿Qué es la evaluación? El Estado se somete cada 4 años al examen periódico universal. Eso es para medir el nivel de cumplimiento de los derechos humanos. Vaya. En el 2018 le correspondía y estando nosotros presentando informes, esa fue la neutralización que nos hicieron. Presentar el Estado como un logro. Nosotros teníamos presentación el día 11. Acuerdo, ¿no? El día 11 y lo presentaron el día 10 de diciembre, un día antes. Vaya. O sea, luego de tener casi 2 años engavetados. Y yo sé que van a hacer algo parecido ahora. Nosotros hicimos lo siguiente, nosotros documentamos todos los casos. Se lo entregamos a Procuraduría, que el rol de ellos era documentarlo, simplemente para que le den seguimiento.
y aún así no tenemos respuesta de esos crímenes tampoco. Juan Alberto, hablemos un poquito de las estadísticas, ¿no? Para que la gente pueda graficarse cuál es la realidad. Tú ya hablabas, por ejemplo, de los casos de la región este y de los sangrientos de esos casos, señores. Transgéneros descuartizados. Independientemente, hombre, mujer, independientemente de la orientación que sea, hablar de una persona descuartizada es algo realmente muy fuerte. ¿Cuáles son los números que ustedes manejan hasta el momento? Mira, nosotros solamente de mujeres trans en los últimos, del 2006 a la actualidad, o sea, incluyendo uno reciente, tenemos 50 casos solamente de personas trans. ¿Del 2021? Asesinadas. Del 2006, nosotros documentados como transas solamente. Y ¿Del 2006 a la actualidad? Al 2021. Sí, al 2022, porque ya ocurrió uno en lo que va de año, en lo que va de febrero, sí, ya ocurrió uno. 50 trans asesinados. Asesinadas, o sea, y de esas 50 solamente tenemos 5 respuestas de la justicia. Respuesta que ha habido condenas, o sea, formales, concretas. Y ya. ninguna llega, aún siendo crímenes horribles, han llegado a ser calificados, o sea, con una pena máxima de 30 años, ninguno. Como asesinatos. Todos son asesinatos de 20 años. Wow. Aún siendo crímenes horribles, totalmente. Para que sea condenado a 20 años, ¿cómo lo califican? ¿Como homicidio culposo, homicidio involuntario? Sí, tiene que haber tiene que haber un poco de saña, tiene que haber una premeditación. Pero no lo consideran asesinato. Aquí todos están considerados con lo mismo, o sea, tenemos Homicidios. 4 con 20 años y una con 5 porque la persona que mató esa era menor de edad. Vale. Pero lo demás, o sea, 4 con 5 años. Aquí en Puerto Plata ocurrió un hecho en el 2018 donde a un chico gay lo maltrataron, incluso lo violaron con un palo de escoba y un hecho bien horrible. Sin embargo, ese hecho, que no deja de ser un hecho importante, sí obtuvo la calificación de 30 años. ¿Por qué tú consideras que sí pasó en ese caso? Ahí no sé qué pasó. ¿Era ahí, extranjero? No, él era gay, pero sí, un ejemplo, yo decía, en ese caso, a diferencia de otros, la familia siempre estuvo con él. La familia fue fundamental para que él no negociara, para que llegara a las últimas consecuencias, y todas esas personas están presas hoy en día, condenadas a 30 años, 3 personas. Además de que lo violaron, como tú describes, lo asesinaron finalmente. No murió. Es lo que te digo, o sea, mira lo contradictorio. Hubo intento de asesinato. Exactamente, fue calificado como intento de homicidio. De homicidio, pero una pregunta, porque hay que ver también la posición social de la familia. ¿Era relativamente acomodada? No, los imputados eran pudientes, pero los imputados eran pudientes. Incluso ofrecieron sumas millonarias para que se retiraran del caso. Dios mío. Pero su familia lo apoyó siempre y no desistió del proceso. Y fue un proceso histórico porque en alrededor de un año ya había una condena. Mira, me apena bastante a mí tener que preguntar la condición social de la familia, pero nosotros sabemos a veces que cuando la persona tiene alguna facilidad económica, pues los casos llegan a feliz término. Sí. No así cuando la gente no tiene posibilidad pues de seguir un proceso judicial. Cuéntame de este caso que se registró, de este asesinato que se registró en lo que va de año ya. Ya tenemos la primera víctima, una chica trans aquí en el Distrito Nacional, fue hace menos de 15 días. Y nosotros estamos exigiéndole a las autoridades también con ese caso que nos expliquen, o sea, que indaguen realmente sobre este caso, que es bastante confuso porque se da en un escenario familiar, o sea, le quita la vida o un hermano, y nosotros estamos queriendo que las autoridades investiguen. Por ejemplo, ya tenemos informaciones de que la persona acusada de ese crimen está suelta, o sea, que le conocieron medida de coerción y no está preso. O sea, queremos saber realmente cuáles fueron esas investigaciones y por qué el Ministerio Público determinó tan rápido, quizá que no hay una investigación tan fuerte cuando hay una persona muerta. ¿Qué es lo que está pidiendo la comunidad y las demás organizaciones al Congreso? La legislatura empieza el día 27. Sí. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué quieren ustedes que contemple el código en este caso? Mira, nosotros estamos pidiendo y nos estamos adelantando un poco de que ya vean, el Código Penal ciertamente tiene más de 20 años en el Congreso, pero nosotros queremos un código que realmente sea moderno, que sea inclusivo y sobre todo que sea garantista. Porque eso no es fácil lo que tú estás pidiendo. Sí. En enero recordemos todo el revuelo que hubo. Incluso te comentaba yo fuera del aire el tuit de Víctor Masalle, sí, donde decía que incluso el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, él aseguraba, decía que tenía información de que Estados Unidos había amenazado con quitarle la visa si no se incluía el concepto de identidad de género. Eso en el código. Es una forma de la iglesia, o sea, ejercer su presión mediática. Siempre lo hace. Incluso cuando nosotros hacemos emitimos cualquier documento, ellos siempre responden.
es el mismo discurso de toda la vida, de que es para destruir la familia, pero o sea, no ven también de que hay una comunidad, hay unas personas que están siendo víctimas y que, óyeme, aquí ya tú no puedes decir, mira, es que en tal sector o es que eso de una clase, ya aquí, o sea, esto es una realidad que está en toda la sociedad. O sea, el que tú menos crees, la familia que tú menos crees, hay una o dos personas de esta comunidad. Entonces, ¿qué nosotros queremos? Un código que sea consono con la Constitución, o sea, con el tema de la discriminación y sobre todo que no sea entonces, que no venga a dañar el orden, o sea, normativo. Ya nosotros tenemos más de 10 leyes que contemplan el tema de la preferencia sexual, de la orientación sexual e incluso que no tenemos ley de identidad de género. Sin embargo, la ley de VIH, la ley 135-11, dentro de sus argumentos para la discriminación, incluye la identidad sexual. No la pones de género, pero sí, incluye identidad sexual. O sea, estamos hablando de que este género de identidad, mejor dicho, que este concepto de identidad de género que ha causado tanto revuelo, incluirlo en la Constitución, ya está, no en la identidad de género, pero sí de preferencia sexual en otras leyes. ¿En cuáles más, por ejemplo? Un ejemplo, una ley, o sea, ya viejísima, un ejemplo es la ley de juventud. Incluye preferencia sexual, es una ley del 2000. Vaya. La ley de la policía incluye la preferencia sexual. La ley de partido, que es reciente relativamente, también incluye exactamente la preferencia sexual. Y más reciente todavía, el año pasado, se crea la ley del sistema penitenciario y también incluye la discriminación, la no discriminación por preferencia sexual. Pero más fuerte aún, la Constitución se aprueba en el 2010. En el 2014 se aprueba un código penal que incluye la preferencia y la orientación sexual. Pero se sacó ese concepto. No, en el 2014 está aprobado en la ley, o sea, 500... Ah, en la ley, sí, no en el código. No, era la ley 550-14 en el código penal de esa época. Vaya. ¿Por qué no está? Porque desgraciadamente ese código, luego de haber sido aprobado, fue declarado inconstitucional por el tema de las tres causales. Bueno. Se nos ha acabado el tiempo, Juan Alberto. Gracias. Lo que sí que desde ahora vamos a fijar la próxima visita para luego de que haya iniciado la legislatura y de que se inicien las discusiones sobre el código, ver si los diputados ponen o no este tema sobre la mesa. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros en República de la Verdad.